nadie como Dios. Vamos a disponernos para meditar la palabra de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Del Evangelio según San Marcos 6, 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo. Aunque le veía con gusto, la ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos acá Herodes oye hablar de Jesús y se acuerda de su pecado, se acuerda de el pecado de asesinato que cometió contra Juan el Bautista. Miramos que Herodes escuchaba a Juan con agrado y lo tenía por hombre justo y santo. Juan pues, le decía que no era lícito que tuviera la mujer de su hermano como esposa, porque estaba cometiendo pecado de adulterio. Entonces Herodes pues sabía que estaba haciendo mal, pero no decidió cambiar de vida, convertirse, acabar con esa relación. Entonces miramos que cuando no nos decidimos a cambiar de vida, cuando escuchamos la palabra de Dios,
y no la traemos a nuestra vida, no empezamos a vivirla con nuestras familias, en el trabajo, en el estudio, pueden pasar cosas tan terribles como que la que cometió Herodías y la hija de Herodías. Vemos cómo nos metemos en fiestas desordenadas, fiestas que nos llevan al descontrol de nuestra vida, el licor, el baile de esta niña que entusiasmó a todos y con el licor hizo a Herodes prometer algo tan grande, y miramos de que Herodes tampoco quiso reconocer que se había equivocado, porque él se puso triste cuando la hija de Herodías le pidió la cabeza de Juan. Entonces nos damos cuenta de que Herodes no quiso agachar la cabeza, no quiso decirle a los convidados, me equivoqué, no, este hombre es bueno, este hombre es justo, yo no puedo cumplir esta promesa que hice. Pero él prefirió quedar bien con todo el mundo que reconocer de que se equivocó. Y eso nos miramos y nos damos cuenta que eso nos pasa a muchos de nosotros. Por quedar bien con los demás, decimos mentiras, apoyamos cosas que van contrarias a nuestras creencias. Y miramos que Herodías como manda a su hija a que cometa un asesinato también, a que peque. Entonces tenemos que reflexionar también nosotros a qué estamos mandando a nuestros hijos, cómo estamos educando a nuestros hijos. Entonces miramos que Herodes no quiso convertirse. Eso nos puede pasar también a nosotros. Podemos ir a misa todos los días, podemos hacer muchos rosarios, podemos hacer muchas novenas, pero si no tomamos la decisión de cambiar de vida, de vivir esa palabra de Dios en nuestro trabajo, con nuestras familias, en el estudio, donde quiera que nos encontremos, nuestra vida va a seguir igual, vamos a seguir pecando y pecando, y de conversión no tenemos nada. Entonces vamos a hacer un propósito en este día de examinar nuestra vida y hacer un compromiso de empezar a traer esa palabra de Dios a nuestro corazón y empezar a vivir esa palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor la gracia de vivir la palabra de Dios como la hizo Juan, la vivió Juan el Bautista. Radicalmente, ante las dificultades y contrariedades de la vida, y que lo que estamos viviendo ahorita en este mundo, que el Señor nos dé la gracia de ser fieles a los mandamientos de Dios y que no cedamos a las tentaciones y sugerencias de este mundo
y después de Dios, nadie como María.